Bienvenido a una nueva reflexión sobre Colombia. Se acercan 2 años desde que comenzó el gobierno del presidente Gustavo Petro y es importante que quienes hemos apoyado este cambio para millones de colombianos hagamos una apreciación rigurosa de estos 2 años y de lo que esperamos para los otros 2 años. Esta apreciación rigurosa no la hacemos para cambiar nuestro apoyo, mucho menos para cambiar nuestras ideas. La hacemos para reivindicar precisamente el cambio que millones de colombianos merecen y que por ese cambio fue por el que votamos. Sabemos que otros millones de colombianos están plenamente satisfechos con la Colombia que había antes del 2022. Esta apreciación rigurosa no la vamos a hacer con base en la información de los noticieros tradicionales. Estos noticieros, estos medios de comunicación, tienen unos dueños que se han beneficiado durante décadas con gobiernos anteriores y tienen también estos dueños tienen en sus nóminas o contratados unos editores, personas que redactan las noticias, escogen las imágenes de los videos de las noticias para, al transmitirlas, crear una versión de la realidad. Esa versión de la realidad la atribuyen en su totalidad a Gustavo Petro, ignorando ampliamente e irresponsablemente la historia reciente de Colombia y la lejana. Además, esta versión de la realidad tiene el objetivo de crear y aumentar, despertar el miedo en las personas que ven esa versión de la realidad. Miedo que, entre otras cosas, por ejemplo, todas las religiones lo utilizan, todas tienen un diablo, un demonio, etcétera, para que las personas se aferren aún más a sus dioses o a su Dios. Ese miedo que transmiten hace que las personas precisamente se aferren a la Colombia del 2022 hacia atrás. Muchas, además de miedo, sienten rabia con esa versión de la realidad. Usted habrá visto que hay personas hasta se enferman desde que ganó Petro. Las personas que sienten miedo nos dicen con frecuencia: ese cambio que ustedes esperan o esas ideas que llevan a ese cambio son utópicas, son irrealizables. Yo creo que nosotros tenemos dos grandes utopías dentro de las muchas que pueda haber. Por ejemplo, la violencia es una utopía para muchos. Creer que a través de la violencia se llega a la paz es una utopía. Cualquier capítulo de la historia de Colombia que usted abra, encontrará que la violencia fue para muchos políticos y líderes colombianos la estrategia general para llegar a la paz. Pensar que asesinando o eliminando al contrincante se llegaba a la paz ha sido la utopía dominante
para muchos políticos. O creer, por ejemplo, que en un país tan desigual, tan injusto, hay seguridad y estabilidad, es una utopía. Creer que con la violencia o la injusticia o un país tan desigual se construye una democracia es una utopía. Luego, llevarle oportunidades a los millones de colombianos y colombianas que nunca las han tenido, no es una utopía porque en muchos lugares del mundo ha sido posible. Se ha llevado oportunidades a la inmensa mayoría de las personas en muchos sitios del mundo, comenzando, por ejemplo, por la reforma agraria que Colombia se la ha negado a millones de campesinos. Entonces, ¿cuál es la Colombia que reivindicamos con esta apreciación rigurosa que queremos hacer? Reivindicamos una Colombia en la que las oportunidades lleguen a la mayoría. Voy a ampliar el rigor de la apreciación. Yo pertenezco a una generación en la que estuvimos en el colegio en los años 70, en la década del 70. He conversado muchas veces con compañeros del colegio y de esa generación, e independientemente de sus ideas políticas, todos coincidimos en que la educación que recibimos fue gracias a nuestros padres, no al Estado. Las actividades adicionales a la educación del colegio que pudimos recibir fueron gracias a nuestros padres, no a los parques entregados por el Estado a los barrios. Los deportes que pudimos practicar, algunos con mejor nivel que otros, fue gracias a nuestros padres, no al Estado. Luego hubo una inmensa cantidad de colombianos que cuando yo tenía 10 años de edad, y ellos también, no tuvieron esas oportunidades porque el Estado se las negó. Se las negó es porque debió habérselas dado. Tanto lo sabían que tenían que darlas que se las prometían los políticos. Es decir, sabían que las merecían, sabían que tienen derecho a esas oportunidades, pero les mintieron. Ahora pensemos en la generación que ha nacido después de la pandemia, por ejemplo, los niños y las niñas que han nacido después del 2020. Yo esperaría que ellos todos tengan las oportunidades que yo tuve cuando tenía 10 años, como digo, o 8 años o 6 años, educación, distracción, deporte. Si no es por sus padres, por el Estado. Para eso es que se organiza un Estado. No para regalar, es para precisamente dar oportunidades porque las personas florecen. Si usted sigue mi podcast que se llama ¿Ama usted lo que hace?, sabrá a qué me estoy refiriendo. Esa es la Colombia que reivindicamos. Luego, yo pienso que el presidente Gustavo Petro podría utilizar la televisión en ciertas horas para mostrarnos ese cambio que ya están comenzando a vivir millones de colombianos y que es el cambio por el que votamos. Nosotros votamos para que
las oportunidades que nosotros tuvimos hoy las tengan los niños y las niñas, que son los privilegiados de toda sociedad. Los privilegiados no pueden ser solo unos pocos que además de eso compran políticos para que les hagan las leyes que más les favorecen. No, una sociedad civilizada, sus privilegiados son los niños. Por eso fue por lo que votamos. Entonces el presidente podría usar la televisión para mostrarnos cada vez que una escuela se abre, cómo los niños y las niñas de las veredas a través de caminos bien hechos pueden llegar a su escuela y adentro están los profesores esperándolos. Y salen contentos porque están adquiriendo un conocimiento de sus talentos naturales. Para mostrarnos también los centros de salud que se reconstruyen porque se han caído o porque hay nuevos. Las personas que van a recibir consejos sobre cómo cuidar su salud, de profesionales entrenados en eso, por ejemplo, enfermeras que lo hacen muy bien. Ese es el cambio por el que votamos. Votamos para que millones de colombianos a partir de ahora tengan las oportunidades que muy pocos tuvimos hace 40, 50 o 60 años. Un presidente de Colombia hace unos años usaba las noticias, usaba la televisión para transmitirnos, no recuerdo qué cosas. Tan insubstancial era lo que transmitía, que solo nos recordamos, solo nos acordamos de cuando se despedía en nombre de su esposa y sus hijos. Eso es todo lo que recordamos. No, queremos ver las escuelas y los centros de salud y los caminos por donde un campesino puede sacar el producto de su trabajo a un mercado y regresar con acceso a crédito para poder sembrar y muchas veces subsidios. Todos los países civilizados subsidian el campo, todos. Eso es lo que queremos ver y el presidente debería mostrárnoslo. Debería mostrarlo en la televisión para que lo veamos y se fortalezca aún más el apoyo que le hemos dado para que la vida de millones de colombianos empiece a cambiar. No es que si no lo vemos no creamos, no. Pero como es importante verlo, al fin y al cabo, este cambio para millones debe prolongarse, debe afianzarse, debe consolidarse. Que en el futuro los niños y las niñas que nacieron después de la pandemia, cuando yo entre a clase en un futuro, a un salón de clase, encuentre que hay niños, hay jóvenes que vienen de zonas rurales en donde nunca he tenido alumnos, por ejemplo. Ese es el cambio por el cual votamos. Ese es el cambio que seguramente se está dando, pero que hay que mostrar mucho, evidenciarlo, para que nos entusiasmemos, para que veamos un cambio con nuestros ojos y el corazón se entusiasme. Muchísimas gracias y hasta la próxima.